aquí, predicando, trayendo la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12, vamos a leer del 9 al 13 en la Nueva Biblia de las Américas. Les recuerdo, tenemos Biblias disponibles aquí a manera de préstamo si usted no tiene la Biblia allí o no quiere sacar su celular. Y también les recuerdo que usted ponga su celular en modo avión para que no tengamos distracciones en medio del sermón. Acompáñeme a dar lectura de Romanos 12, del 9 al 13. Dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quisiera que continuáramos con esta serie que estamos haciendo acerca de nuestras creencias, y hoy vamos a ver parte de lo que continúa siendo o parte esencial de lo que son nuestras creencias. No sé si usted recuerda, pero venimos en una serie de varias predicaciones. Ya hemos llevado 4 predicaciones, esta sería la 5ª. La primera fue el Evangelio de Cristo. Fue una predicación enfocada a recordarnos el Evangelio de Cristo, cómo nuestras creencias están basadas en el Evangelio de Cristo. Luego vimos otra predicación acerca de la palabra viva, no sé si usted se acuerda. Luego vimos otra prédica acerca de andando por el poder del Espíritu Santo o andando en el Espíritu Santo. Hasta ahí hemos visto el Evangelio, la palabra del Espíritu Santo. Y hace 8 días vimos edificados como piedras vivas, estuvo predicando el pastor Daniel, como piedras vivas en la casa de Dios, cómo la vida del creyente luce frente a estas verdades y frente a esta verdad de ser piedras vivas edificando la casa de Dios. Así que continuando con esta serie, hoy nos encontramos con Romanos 12 y vamos a seguir con esta línea de nuestras creencias, vamos a seguir viendo y en este caso, en la carta de Romanos, vamos a ver algunos aspectos, algunas marcas prácticas que nos muestra la palabra para responder a estas verdades que ya hemos visto. ¿Cómo respondemos ante esas verdades que hemos visto? ¿Cómo respondemos ante las verdades que leímos en los primeros versículos? Ahorita, mientras cantábamos los himnos, en Romanos 12 también, del 1 al 8. ¿Y cómo respondemos ante las verdades del resto de la carta de Romanos? Pablo viene hablando, si usted quiere hacer tal vez un pequeño repaso de lo que es la carta de Romanos, Pablo viene hablando desde el 1 hasta el 11, casi todos esos primeros 11 capítulos son verdades teológicas. Bueno, el 1 tiene el saludo, pero después él continúa poniendo unas verdades teológicas acerca de la gracia, acerca de la justificación, acerca del pecado. Y puntualmente en el 9 del 11 habla sobre la justicia de Dios hacia el judío y hacia el gentil. Ahora, en este capítulo 12, desde el 12 al 16, Pablo explica en detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas profundas de esos primeros 11 capítulos. Casi que usted podría ver y estudiar Romanos hasta el capítulo 11, entendiendo todas estas verdades, la base de esta teología, estos discursos largos explicando con párrafos largos Pablo acerca de la teología, acerca de Cristo, acerca de la gracia. Y luego vemos esta transición desde el versículo 12 hacia cosas un poco más prácticas, hacia cosas de cómo se ve, cómo vivimos estas verdades como creyentes. Y para iniciar con esta porción, la que hemos leído del versículos 9 al 13, quisiera hacer una pequeña ilustración. Sé que aquí muchos son fotógrafos o les gusta la fotografía o se dedican a la fotografía de manera profesional. Y tal vez usted de pronto pues, no tenga mucho interés en la fotografía o nunca lo haya pensado como de manera profesional, pero hoy todos tenemos algún tipo de contacto con la fotografía
ya que llevamos cámaras portátiles en nuestros bolsillos constantemente. Usted lleva allí en su celular una cámara y creo que en estas generaciones ha sido una de las que más ha aprendido o ha entendido, digamos, de manera natural cómo tomar una foto. Normalmente para un buen retrato usted toma varias fotos de lado. Si usted le pide a alguien que le tome una foto en la calle o en algún evento, usted intenta acomodarlos, se acomoda en un lado, en otro, mira que la luz no les esté dando, digamos, como en contra y que se vean todos como siluetas o de negro. Y luego escogen cuál es la que más les gusta. Con esta idea podríamos imaginarnos como si Pablo estuviera poniendo diferentes imágenes y fotografías que muestran desde varios ángulos cómo se ve el retrato o la vida de alguien que ha sido impactado por el Evangelio. Como le decía en los primeros capítulos, él viene hablando con ideas largas, complejas, acerca de las verdades del Evangelio. Pero ahora, de una manera mucho más rápida, nos muestra cómo estas imágenes de cómo debe verse la vida de un creyente verdadero. He titulado mi sermón Nuestras creencias, que es la serie, Imágenes de una vida de amor, servicio y generosidad. Una vida de amor, servicio y generosidad. Y quisiera, para iniciar mi primer punto, que usted se hiciera una pregunta. ¿Qué produce el Evangelio en nosotros? ¿Qué produce el Evangelio en usted? Una respuesta que vemos en los primeros textos es que el Evangelio produce en nosotros una vida de amor. Ese es el primer punto, una vida de amor. Del versículo 9 al versículo 10. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Si pensáramos de nuevo en estas imágenes o fotografías o retratos que vemos allí plasmados en una mesa por Pablo con estas ideas, lo primero que veríamos en ese retrato es una persona con un amor sin hipocresía. Un amor sincero, un amor genuino, un amor sin máscaras, podríamos decirlo. Las máscaras, mis hermanos, ocultan lo que hay detrás de algo. Las máscaras se usan para no mostrar un rostro verdadero, para disfrazarse, para no mostrar la realidad, para cubrir algo, para maquillar algo. Y muchas veces, por nuestra cultura en la que vivimos, tendemos a tener varios tipos de máscaras. Algunos tienen máscaras para el trabajo, otros tienen una máscara para la iglesia, otros tienen una máscara para los amigos. Nos comportamos diferente con los amigos. Otros, tristemente, tienen una máscara para las redes sociales. En las redes a veces somos diferentes, nos expresamos diferentes. Otros tienen una máscara para la familia. Y ojo, para los casados, tienen máscara para la familia de la esposa o para la familia del esposo. Dependiendo de con qué suegro estemos, nos comportamos diferente. Pero como creyentes, nuestra relación y nuestro amor con otros y con la familia de Dios no puede estar disfrazada con máscaras. Por eso dice Pablo que es un amor genuino, sin hipocresías. Ahora vivimos en una cultura donde la gente quiere vivir políticamente correcto, ¿no? Quiere vivir como sin ofender a nadie, porque ahora todos se ofenden con cualquier cosa, entonces hay que andar con cuidado, pero ojo, como creyentes tenemos que entender que este amor sin hipocresía no falta la verdad, este amor sin hipocresía no ignora la verdad, ama, pero va con la verdad. No podemos vivir como a veces uno dice, de manera polite, como este tipo es como, siempre se comporta bien en diferentes situaciones. No podemos vivir así como creyentes, como les digo, no podemos estar disfrazados con estas máscaras. Este amor es definitivamente el resultado del Evangelio en nuestros corazones. La palabra nos muestra que ese amor, ese tipo de amor es fruto del Espíritu Santo, es un fruto que nace de un corazón transformado por el Espíritu Santo y por el Evangelio. Eso usted lo puede ver en Gálatas 5:22, donde vemos el fruto del Espíritu Santo. El amor es parte esencial como creyentes, parte esencial de la iglesia. Y en nuestras fuerzas
creo que todos mantendríamos esas máscaras. En nuestras fuerzas, creo que para todos sería práctico, y en el mundo en general vemos que usar esas máscaras es práctico, es socialmente aceptado y nos hace pasar muchas veces desapercibidos. Y tenemos que tener cuidado con esto porque no podemos acostumbrarnos a las cosas del mundo, como estábamos viendo en los primeros versos en Romanos, en este capítulo. El Evangelio definitivamente nos muestra otra perspectiva del amor. Ese amor sin fingimiento es el mismo amor que nos muestra acá Jesucristo en Mateo 22, 37 al 39. Cuando los fariseos le cuestionan acerca de cuál es ese primer mandamiento, cuál es el gran mandamiento, y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Pero él no para ahí, él continúa y dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía que el reflejo de amar a Dios, que el reflejo de un corazón transformado por Dios, por el Evangelio, tenía que dar resultado en amar a su prójimo como a sí mismo. Es una imagen o una fotografía que Jesucristo lo tenía claro allí y que ahora Pablo nos lo recuerda, mostrándonos estas formas en las que debemos reflejar esta verdad. Solo podemos amar verdaderamente a alguien porque Él nos amó primero. Solo podemos amar realmente a Dios, solo podemos amar realmente a nuestro prójimo cuando entendemos y cuando reconocemos ese amor que se dio por nosotros. Eso lo vemos en 1 Juan 4, si usted quiere anotarlo allí. Él nos amó primero y por eso es que podemos amarlo a Él. Pero el Evangelio no solo nos hace amar de verdad, un amor genuino y verdadero como nos lo muestra acá el texto, sino que también nos hace aborrecer algo de verdad, aborrecerlo con todo. Y nuevamente volvemos a estas imágenes o a estos flashes rápidos, porque dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Si habláramos de cómo o qué produce en nosotros ese Evangelio, recuerde que le pregunté al comienzo: ¿qué produce el Evangelio en usted? ¿Qué ha producido y qué debe producir el Evangelio en usted? Pues produce aborrecer lo malo. Y es interesante ver cómo esta palabra aquí, a la par del amor, nos recuerda ese contraste entre lo bueno y lo malo. Porque cuando amamos a alguien, es posible que distorsionemos o que perdamos de vista lo que es bueno y malo. El mundo muestra este tipo de amor que sería capaz de hacer cualquier cosa, sin importar si la sociedad lo juzga bueno o malo. El mundo muestra este tipo de amor donde se borran o se desdibujan los límites entre lo bueno y lo malo. Por eso la palabra, y Pablo aquí nos recuerda que aunque amamos, tenemos que recordar qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué debemos hacer con lo bueno y qué debemos hacer con lo malo. Amemos la verdad sin hipocresía. Este amor sabe qué es lo que es agradable delante de Dios y sabe qué es lo que Dios detesta y lo rechaza. Este amor que describe Pablo no es ese amor que vendería sus principios por una persona o por un grupo de personas. Ahora, quiero que revise aquí la palabra aborrecer, porque tal vez la pasamos por alto y es una palabra que es compuesta en el original. Es compuesta por apo, que denota una separación completa, una separación física. Y está compuesta también por la raíz de stugnetos, que traduce lo que es aborrecible y odiado. O sea que si al unir estas dos palabras, es decir, la palabra muchas veces, la Biblia nos muestra la palabra de odiar y aborrecer como solo la segunda parte. Pero en este momento Pablo está usando un conjunto de dos palabras que lo que muestra es: aborrezco tanto esto que hay una separación de eso. ¿Sí me hago entender? Piense por un momento en algo un alimento que usted o es alérgico o definitivamente por alguna razón su cuerpo no acepta. Apenas usted siente ese sabor, apenas usted siente ese olor, su cuerpo responde a eso, ¿cierto? Inmediatamente usted responde a eso. Ahora, mis hermanos, esa es la sensación que debemos tener frente al pecado y lo que no agrada a Dios. Aborrecer
Separarnos de eso que aborrecemos, de eso que ya nos genera tanto horror, tanto fastidio, que nos queremos separar de eso. Esta debería ser otra imagen si tomáramos esos retratos con esa cámara que les estoy proponiendo que Pablo tiene. Sería otra muestra clara y nítida de alguien que ha sido impactado por el Evangelio. Y creo que aquí todos, al haber sido impactados por el Evangelio, lo primero que vemos es cómo empezamos a alejarnos muchas veces de amistades, eso se puede ver en lo práctico, muchas veces de conversaciones, muchas veces a veces de contenido. Simplemente ya dejamos de ver ciertas cosas o escuchar ciertas cosas, cierto tipo de música, leer cierto tipo de noticias o artículos, porque ya no nos genera satisfacción, ya generamos ese rechazo. Esta debería ser esa imagen, como les decía, de alguien impactado por el Evangelio. Ahora continuemos. Otra palabra interesante allí que dice es aplicándose a lo bueno. Aplicándose a lo bueno. Esta palabra de aplicar es la misma palabra usada para pegar cosas, para pegamento. Es de la raíz de donde viene la palabra colao, que es de cola, de pegamento. Y es interesante ver cómo él nos muestra que a lo bueno, otra cosa física, o sea, en una palabra mostraba una separación física y ahora está mostrando una idea de una unión física. A lo que es bueno debemos unirnos de tal forma que nos pegamos, que nos aferramos. Yo no sé si usted, tal vez de mi época o antes, llenaba los álbumes del mundial o llenaba álbumes de algo y no todos venían con el sticker adhesivo. Habían muchos que tocaba Charle Colbón y si usted se equivocaba, hasta ahí llegaba el álbum. Eso no lo arrancaba nadie. No es como los de ahora que se caen esas laminitas solo con el calor o con verlas. Mis hermanos, cuando pegamos dos hojas, como cuando pegamos dos hojas con colbón o con un pegamento duro, ya no se pueden separar. Esa es la imagen, esa es la idea que nos está dando Pablo de adherirnos, de unirnos a lo bueno, a lo que es agradable. Recordemos unos versos más atrás, en el versículo 2, en este mismo capítulo, si usted lo quiere leer allí. Romanos 12:2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Adherirnos a lo bueno no es a lo bueno conforme a nuestra opinión, conforme a lo que el mundo o lo que yo creo que es bueno. ¿Sí? No es lo subjetivo, es lo que Dios de manera objetiva y absoluta muestra de lo que es bueno. Porque es importante recordar estos contrastes que nos hace de bueno y malo, aunque pareciera muy básico en la vida cristiana, pero si ustedes se dan cuenta, durante la historia la humanidad ha querido borrar o desdibujar esa idea de lo bueno y lo malo. Una pregunta que usted se puede hacer hoy en día es si usted considera o piensa que lo bueno es algo absoluto, o si es algo que depende de la circunstancia, si depende de la cultura o del contexto. Miremos algunos ejemplos. El asesinato. Vemos que la muerte de alguien en las noticias, en los medios, se ve bueno o malo dependiendo de qué bando estaba, dependiendo de a quién es el que es asesinado. La palabra no nos muestra eso, pero el mundo nos hace ver las cosas buenas o malas según o dependiendo, de manera subjetiva. Cosas aún más terribles hoy en día, el aborto. Muchos ponen el aborto como algo bueno o malo, dependiendo de cuál es el caso. El abuso, el robo. Piense por un segundo en el robo. Si le está robando al gobierno, si le está robando a los ricos, entonces ¿es bueno o es malo? ¿Es justo, es injusto? La sociedad está poniendo esos lentes muchas veces en nosotros, haciéndonos creer o desdibujar estas líneas entre bien y mal. Ojo con eso, mis hermanos. Porque como creyentes debemos tener claro, a pesar de que amemos a otros, debemos tener claro en adherirnos a lo que es bueno conforme a lo que la palabra nos muestra, a Dios, y aborrecer lo malo, también conforme a lo que dice Dios. Pablo ahora en el versículo 10 nos muestra más detalles de este retrato de cómo se ve ese amor. Casi que dentro de estas fotografías o imágenes que nos muestra Pablo de alguien que ha sido afectado, que ha sido transformado por el Evangelio, ahora nos va a mostrar detalles de su rostro.
Y uno de los detalles de ese amor es el amor fraternal, el amor de familia, el amor cercano, el amor que tenemos como hermanos, porque es un amor que muestra al mundo que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Un amor que se da en preferencia unos a otros, un amor que piensa primero en el otro. Recuerde Filipenses 2:3, con humildad, prefiriéndose a uno a otro. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Mis hermanos, esta verdad del amor nos va mostrando cómo se debe ver en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Y aquí cabe preguntar para que reflexionemos, ¿cómo se ve esto en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro día a día como creyentes? ¿Cómo se vería nuestro retrato según esa cámara que está mostrando Pablo, o esas imágenes que está retratando Pablo de un cristiano verdadero, de un cristiano impactado por el Evangelio? ¿Cómo se vería el nuestro cuando estamos hablando de la iglesia, de la familia, del día a día, de los conflictos del día a día, del trabajo o estudio? ¿Amamos a nuestros hermanos en Cristo como esos verdaderos hermanos, como ese amor fraternal, como esa unión? Tal vez usted diga, bueno, pues sí, yo los amo, yo no tengo tanto problema en eso, en amar a mis hermanos de la iglesia, en amar a mis hermanos en Cristo. ¿Y qué hay de aquellos que son difíciles de amar? ¿Qué hay de aquellos hermanos en su iglesia que son difíciles de amar? Que no son sus mejores compañeros, amigos de milicia, que no son sus mejores aliados a la hora de caminar, de hablar con ellos. A ellos también debemos amarlos. Ahora ampliemos un poco más ese espectro. ¿Qué hay de los de afuera? De los que ni siquiera son creyentes. Claro, Pablo está hablando puntualmente a la iglesia y amarse de manera fraternal con los que somos hermanos. Pero la palabra nos muestra que el amor va más allá de solo eso. Amar también a los que nos aborrecen, a los que nos maltratan, a los que nos humillan. ¿Cómo se vería ese retrato nuestro allí? También cómo ayuda esto al avance del Evangelio, cómo ese amor fraternal, como nos lo muestra en Juan 13:35, Cristo diciéndoles que esa es la forma en la que los demás verán que ellos son discípulos de Cristo, en la forma en la que se amen unos a otros, es que verá el mundo el verdadero amor, verá el mundo cómo es amarse unos a otros incondicionalmente, sin máscaras, sin hipocresía y sin un interés detrás. Vuelvo y les pregunto a mis hermanos para pasar a mi segundo punto. ¿Qué más produce el Evangelio en nosotros? ¿Qué más produce el Evangelio en ustedes? ¿Qué más produce el Evangelio y qué ha producido durante estos años de caminar en el Evangelio? Versículo 11 y 12 nos muestra una vida de servicio y oración. Seguimos viendo estas imágenes que retratan a este creyente. Y el versículo 11 y 12 nos dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Este tipo de pereza que vemos en el versículo 11, Pablo no le está hablando de la pereza de no querer, digamos, trabajar en temas de negocios o en temas de este mundo, en las labores o en nuestros oficios, sino él está apuntando directamente a las cosas que refieren a Dios, al reino de Dios. Mire que él usa esta palabra de la pereza junto con palabras allí también para el servicio. En estas mismas frases él está hablando de perseverar en el sufrimiento, dedicados a la oración, de la diligencia, de ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sí que él no está hablando aquí puntualmente del trabajo, como la palabra sí nos habla en otros momentos acerca de nuestras labores, nos está hablando. Y el énfasis que vemos aquí, lo que requiere diligencia, son las cosas del Señor. Y debemos tener cuidado porque hoy en día tenemos muchas distracciones. La pereza no solo es de pronto no ganas de levantarme o no hacer, sino hay otros tipos de pereza que lo podemos ver allí. Por ejemplo, la procrastinación. No sé si usted sabe esa palabra, pero es cuando usted
empieza a hacer otras cosas y ocuparse en otras cosas cuando no se ocupa de lo que debe hacer en su tarea. Procrastinar tal vez es cuando usted debe, por ejemplo, terminar un informe en su trabajo y en vez de eso, usted se levanta, va y busca al de al lado, le pregunta otra cosa completamente diferente, busca en internet de pronto otras cosas referentes a su trabajo, pero no es de ese informe. Adelanta de pronto otra cosa, dice, bueno, voy a adelantar la reunión que tenía en 1 hora, la voy a adelantar, reunámonos. Empieza a alargar esa responsabilidad que uno tiene. Ahora apliquemos eso a lo que nos está hablando Pablo, a las cosas de Dios. Dejamos a un lado y tratamos de postergar esas responsabilidades que tenemos en nuestra vida diaria, en los asuntos del Señor. Otra cosa, mis hermanos, que es también importante tener aquí frente a la pereza, porque no es solo esta idea que tenemos del perezoso, el que se queda dormido, sino es también la negligencia, la indiferencia. Esta palabra específicamente que usa de pereza se puede traducir como alguien negligente, alguien que no quiere hacer lo que debe hacer. Y muchas veces la indiferencia en esta sociedad nos lleva a eso. Estamos en una cultura y nuestra cultura colombiana, que muchas veces es mediocre a la hora de ciertas cosas, de disciplina, nos cuesta esa constancia, nos cuesta definir unos hábitos y una disciplina. Y eso se ve reflejado muchas veces en nuestra vida o en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida como creyentes. Referente a esto, digamos a la negligencia, por decirlo así, de no hacer las cosas cuando se deben hacer, mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Juan 9, versículo 4. Acompáñenme a leerlo, búsquelo allí. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Aparece allí en la pantalla. Dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí lo que se refiere Jesús es que debemos hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Y en este caso lo que el Señor tenía como propósito para Jesús y para sus discípulos, mientras hay tiempo, mientras es posible. Ya después, dice, nadie puede trabajar. Ya después, cuando Él se refiere a la noche, es cuando ya no podemos hacer más cosas. Hacerlo mientras podamos. Gálatas 6:10 también habla de esto. Hagamos las cosas diligentemente mientras haya el tiempo. Prediquemos a nuestros hermanos mientras haya oportunidad. Hablémosle a nuestros familiares, a los del trabajo, de Cristo, del Evangelio, mientras haya oportunidad. Ya cuando ellos se vayan del trabajo o cuando se vayan de este mundo, si Dios lo tiene así en sus planes, ya no habrá más oportunidad. A veces ni siquiera es la muerte, a veces es simplemente un cambio de jefe que cambia todo el departamento. Y usted ya no tiene esa oportunidad. Usted tal vez estuvo orando por esas personas y no fuimos capaces porque a veces nos da miedo. No fuimos capaces. Hagamos las cosas de manera que honre al Señor, no siendo perezosos. Ahora esto aplica también al servicio. Sigamos revisando el resto del versículo. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, ya vimos en lo que es para el Señor, y sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ser fervientes en espíritu es como esta locomotora a vapor de un tren, que hay un fuego que lo enciende, que genera tanta presión que mueve un tren completo de carga. Es esa fuerza que debe estar en el corazón del creyente, como esa locomotora que mueve, que avanza y que empuja. Es ese sentimiento, esa idea de ser fervientes para el servicio. Sirviendo con ánimo, sirviendo fervientes en el Espíritu, sin pereza. Podríamos resumir, digamos, todos estos versos o esas imágenes y retratos que Pablo está mostrando de un creyente impactado por el Evangelio. Y este servicio del cual habla Pablo aquí, está hablando del servicio de un esclavo, cuya verdadera razón de existir es hacer la voluntad de su amo. Este servicio es esa devoción completa hacia su amo, esa devoción completa hacia la voluntad de su amo, ni siquiera su propia voluntad ni su propia opinión, sino es ese servicio que entrega todo. Mis hermanos,
esto solo lo puede hacer el Evangelio en nuestras vidas. Esto solo lo puede hacer por medio de Cristo. En nuestras fuerzas, el servicio se vuelve tal vez una carga pesada. En nuestras fuerzas, el servicio tal vez se vuelve algo doloroso. Se vuelve algo que a veces le buscamos excusas por todos lados. Pero en el Evangelio, mis hermanos, y cuando nuestro corazón es transformado por Él, es un deleite poder servir al Señor. Y de esa forma, de una forma ferviente. Ahora aquí nos preguntamos todos, ¿es una carga pesada el servicio al Señor? ¿Es una carga pesada? Ahora, muchos dirán, bueno, pero yo no estoy sirviendo en la iglesia. ¿Qué carga podría llevar yo? ¿Tu tiempo de oración? Si tienes hijos, el tiempo de oración con tus hijos y de la lectura de la palabra, el devocional con ellos es una carga pesada, se está volviendo una carga pesada. El servicio a nuestra esposa, los que estamos casados, se está volviendo una carga pesada. Esos son parte del servicio a Dios. Y principalmente en nuestra iglesia, como les preguntaba, los que están sirviendo, meditemos, ¿se está volviendo una carga pesada para nosotros? ¿O hay ese motor, como esa locomotora que les decían en nuestro corazón, queriendo servir de manera ferviente? Ahora, si seguimos pensando en esta idea que les he repetido de las fotografías, hay algunas obras de artistas o de fotógrafos famosos que dividen una obra completa, la dividen en 3 partes. Y esto lo llaman un tríptico, es una sola imagen, un solo concepto o algo que retrata un solo panorama, un solo lugar, pero está dividido en 3 partes. Así que si usted separa una parte de ese cuadro, o sea, se cuelgan, digamos, diferentes, si usted lo separa y se lo lleva, no tiene sentido, pero siempre tienen que estar juntos. Y podríamos decir que el siguiente versículo, el versículo 12, es como un tríptico de la vida completa del creyente. Retrata de manera perfecta 3 momentos o 3 partes que son esenciales y que además vivimos diariamente. Lo primero que vemos es el gozo por la esperanza, gozándose en la esperanza. El segundo que vemos es perseverando en el sufrimiento. Y el tercero que vemos es dedicados a la oración. Casi que si usted se da cuenta y si usted se pone a ver su vida como creyente en el pasado, esto es lo que hemos vivido. Gozarnos en una esperanza futura, perseverar en medio de este sufrimiento, ya sea que sea un sufrimiento normal de la vida o sea un sufrimiento mayor que tengamos, y dedicados a la oración. Ahora, si usted no lo ha vivido y usted dice, bueno, pero yo no tengo tantos años en el Evangelio o no he vivido esto, esta es la promesa del Evangelio. No es casa, carro y beca. No es ese tríptico. El tríptico real es es gozarnos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Miremos un poco la primera parte del gozo. Hay una esperanza eterna en Cristo. Romanos 5:2 vuelve y nos recuerda, en medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza en el caminar del cristianismo no es encontrar de pronto una estabilidad ni emocional ni física. Nuestra esperanza cuando venimos a la palabra, cuando nos congregamos, cuando venimos a una iglesia, está puesta en esa esperanza eterna en Cristo. Ese gozo también se ve reflejado en la esperanza de que nuestro servicio no es en vano. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:58 y lo vimos hace poco. Nuestro servicio no es en vano y esa es una esperanza mucho mayor para los que ya estamos activos sirviendo a Dios o para los que servimos y entendemos nuestro servicio en nuestras diferentes áreas de la vida que es para Dios. Este gozo también está reflejado en la esperanza de presentarnos como siervos fieles delante de Dios. Siervos fieles como esa parábola de los talentos, cuando se presenta ese siervo delante del rey, le dice, tú eres un siervo fiel. Eso está en Mateo 25. Asimismo, esa es nuestra esperanza cuando servimos al rey, cuando servimos de manera fiel. Y el gozo también está puesto en la esperanza de los tesoros celestiales que acumularemos para Cristo. Esas coronas, como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4,
cuando se está despidiendo, esas coronas, esos tesoros celestiales, esa también es nuestra esperanza, mis hermanos. Por eso hay un gozo puesto en una esperanza mayor que la esperanza de este mundo. Ese gozo está puesto en amar a los otros de una manera que no es hipócrita, no porque ellos van a responder de la misma manera, sino porque sabemos que hay una esperanza mayor. Claro, posiblemente respondan de la misma manera. Eso nos muestra la palabra, pero hay una esperanza que nos llena de gozo, que es la esperanza eterna en Cristo. La segunda parte de este tríptico nos muestra que debemos perseverar en medio del sufrimiento. Y mis hermanos, seamos realistas, nadie, humanamente nadie, quiere perseverar en medio del sufrimiento. Eso solo lo vemos cuando es la obra de Dios. Aquí vemos de manera clara cómo el Evangelio muestra un corazón transformado. Cuando estamos orando, profundizando en la palabra, simplemente asistiendo regularmente a nuestra iglesia y estamos en medio del sufrimiento, lo que vemos es la obra de Dios. Humanamente ninguno quiere perseverar, es normal. Job, si usted lee Job y recuerda a Job, él decía que él deseaba ni siquiera haber nacido por el sufrimiento que estaba pasando. Ninguno quiere perseverar en sus fuerzas, ninguno tiene la capacidad mental de perseverar en medio del sufrimiento. Solo es una obra del Evangelio, es un retrato que podemos ver cuando el Evangelio nos ha transformado. Este amor sin hipocresía, este amor sin máscaras, como lo veíamos en el verso 9, solo se puede ver a través del Evangelio. Creo que todos en nuestras fuerzas y más, en medio del sufrimiento, de una situación difícil, lo que va a hacer es más práctico, es ponernos las máscaras. Ponernos estas máscaras, tentados a usarlas en medio del Evangelio. A veces nos cuesta mostrarnos vulnerables en medio del sufrimiento, pero mis hermanos, esta palabra nos anima y nos asegura que hay una esperanza, esa esperanza eterna es la que nos permite perseverar en medio del sufrimiento. Quisiera leerles esto, dice: en los momentos de sufrimiento, solo la esperanza eterna en Cristo, el gozo que emana de ella, la perseverancia y la oración nos sostendrá. Se lo voy a repetir, en los momentos de sufrimiento, solo la esperanza eterna en Cristo, el gozo que emana de ella, la perseverancia y la oración nos sostendrán. Por eso decía que es un tríptico, son tres cosas que no se pueden separar. Cuando estamos en medio del sufrimiento dependemos de la oración y dependemos de esta esperanza, porque los ojos se ponen arriba en Cristo, en la eternidad, y no aquí, en la enfermedad, en la aflicción, en la escasez o en lo que estemos pasando, en la preocupación, en la angustia, en la soledad. Yo no sé qué puede estar pasando usted por este momento, pero mis hermanos, esto nos anima a aferrarnos y a dedicarnos a la oración. Esta tercera parte, digamos, de esta imagen que nos muestra dedicarnos a la oración, es una dedicación continua y constante. No es algo para hacer a medias. Y muchas veces vemos la oración en nuestra vida como algo que nos acostumbramos a orar en la mañana, nos acostumbramos a orar en la comida, en la noche. Pero cuando Pablo está acá hablando de dedicados a orar, es algo en lo que nos sumergimos por completo. Es algo a lo que nos dedicamos y es algo esencial y fundamental para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:16 nos dice: estén siempre gozosos y oren sin cesar. Estemos gozosos orando constantemente. Y en Hechos veíamos cómo ellos se reunían continuamente para meditar y se dedicaban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vuelvo y pregunto con esta idea de los retratos: ¿cómo se ve nuestro retrato frente a la oración? ¿Modelamos de manera práctica la oración en nuestro hogar, en nuestros hijos, en medio de la aflicción y el sufrimiento, cuando no encontramos solución a las cosas? ¿Qué ven en ellos en nosotros? ¿Que la solución es llamar a alguien, una llamada a un amigo, ayuda a un amigo, 50-50? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven que nos arrodillamos y decimos: Dios, no veo salida a esto?
Y aquí quisiera exhortarnos en algún área, y es que tal vez muchos venimos con una idea errada de pronto en otros ámbitos del cristianismo donde veíamos la oración como algo mágico, como algo místico, y en esa época sí le dedicábamos más tiempo a la oración. Y ahora tal vez con una doctrina un poco más clara acerca de la oración, acerca de un entendimiento mayor acerca de la voluntad de Dios también, a veces dejamos la oración como algo mecánico y algo a un lado. Mis hermanos, debemos orar conforme a la palabra, pero debemos seguir invirtiendo tiempo en la oración, dedicados a la oración, a buscar esa voluntad de Dios. Ya sabemos que no es una fórmula mágica, ya sabemos que no es un papelito que yo recito y aparece algo. Eso lo tenemos claro. Dependemos de la voluntad de Dios. Pero no la dejemos a un lado, mis hermanos. La oración es vital para el creyente y es parte esencial, es una característica o una marca que se ve en esa imagen de un creyente que ha sido impactado por el Evangelio. ¿Cómo ayuda también la oración para el avance del Evangelio? Mis hermanos, una vida dedicada a la oración en medio del sufrimiento y mostrando esa esperanza para Cristo definitivamente va a ayudar a que el Evangelio avance, va a ser de testimonio para los que están alrededor, que en medio del sufrimiento ellos no encuentran solución. Un amor sincero y fraternal también va a ayudar a avanzar el Evangelio, lo que hemos visto en los primeros versículos. Va a ser el testimonio para que todos vean cómo nos amamos a pesar de que tal vez no somos los más cercanos, cómo yo sacrifico algo por mi hermano. Y nuestro servicio diligente también es una muestra del avance del Evangelio a los demás, al mundo. Cuando ellos ven que usted dedica tiempo para venir a la iglesia, para organizar las sillas, para hacer aseo, cuando usted ve que usted dedica tiempo para servir en alguna otra área, preparándose, cuando usted dice, no, a este cumpleaños no puedo ir porque mañana tengo que servir en la iglesia, tal vez sus familiares van a decir, ay, metido allá en la iglesia. Pero mis hermanos, no nos dejemos aplacar, no nos dejemos achantar, como diríamos, por estos comentarios, porque nuestro servicio es de ejemplo también para ellos, para ver a quién servimos, al Rey verdadero. Y continuemos con el tercer punto, una vida de generosidad en el versículo 13. Si volvemos a preguntar, ¿qué produce en nosotros el Evangelio? La respuesta también sería, conforme a esto que nos está mostrando la palabra, una vida de generosidad. El amor que describe Pablo en los versos 9 y 10, ese amor sin hipocresía, ese amor fraternal, se manifiesta a través de acciones tangibles, hermanos. Este amor sincero se fundamenta en acciones concretas y genuinas que dan honra a Dios. Esto no se puede quedar solo en teoría. La palabra no nos muestra ese amor de una manera solo teórica o con un ideal, sino que nos anima y nos llama a mostrarlo con obras de misericordia y obras de amor. Y aquí la palabra clave es que contribuyamos a las necesidades. Pregúntese por un segundo cuál es el propósito de ese trabajo que usted obtuvo con un aumento, tal vez. O cuál es el propósito si usted está buscando un mejor trabajo o un nuevo trabajo porque está en estos momentos sin trabajo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Le ha preguntado a Dios? ¿Le ha preguntado a Dios si ese propósito, o si usted cuando está pensando, haciendo su presupuesto, está pensando en esta palabra, contribuyendo, compartiendo a las necesidades de los hermanos? La palabra aquí de contribuir es esa misma palabra de comunidad que encontramos en la Biblia. Koinoneo, es esa misma palabra, pero lo está hablando en un punto de vista material. Ahora ese compartir es con lo que el Señor nos ha bendecido, con lo que el Señor nos ha dado. Así que Pablo apunta aquí a un sentido de unidad, como lo veíamos en la iglesia de Hechos en el primer siglo, un sentido de unidad en cuanto a lo material y a las necesidades, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mis hermanos, nuestra vida impactada por el Evangelio nos muestra claramente estas ganas o este deseo de querer contribuir a algo mayor. Ya no es solo mi vida, ya no es solo mi proyecto individual, sino ahora es el proyecto de Dios, ahora es
invertir en el reino de Dios, sino de una manera como lo veíamos antes o como se ha expuesto en otros lugares, sino de una manera real y sincera, viendo que el evangelio avanza. Como lo vemos también en Hechos. Quisiera leer Hechos 2, 44, 45 y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Este es el mismo sentido en el que Pablo está hablando de contribuir para las necesidades de los hermanos, de los santos. Ojo, porque acá la palabra no nos está diciendo entonces vendamos todo y creemos una sociedad ideal o un ideal de una economía. No se trata de eso, mis hermanos. Acá lo que la palabra nos está mostrando es tener en nuestro corazón ese deseo generoso y de dar, ese sentido de comunión en la iglesia que no solo se ve reflejado en un amor fraternal, sino se ve reflejado en el cuidado a otros, en contribuir de manera generosa, de manera dadivosa. Y aquí quisiera leerles un versículo en 1 Timoteo, también refiriéndose a la forma en la que debemos dar. 1 Timoteo 6, 17, 18 dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales, le escribe Pablo a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Ahora usted me puede preguntar: bueno, David, pero este texto está apuntando a los ricos, a los reyes, a los que tenían, a los millonarios que vemos hoy. Pero ojo, este texto no está hablando solo de eso. Este texto está hablando, puntualmente esta palabra ricos es las personas que tenían abundancia en esa época. Una persona que tenía abundancia en esa época, comparado con lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, todos vivimos casi que como los ricos o los que tenían abundancia en esa época. Él lo que está hablando es que cada uno de nosotros no ponga su esperanza en la incertidumbre de esas riquezas, en la incertidumbre de las cosas que tenemos o que hemos atesorado, sino que si tenemos con abundancia, lo demos y seamos generosos para el avance del evangelio, para el cuidado de nuestros otros hermanos. El que tiene abundancia sea generoso y dadivoso, dice la Reina Valera. Prontos para compartir. Es la misma palabra o la misma raíz que vemos de compartir cuando se habla de contribuir hacia los hermanos. Así que la palabra no nos está poniendo tal vez aquí algo que no nos identifiquemos. Cada uno de nosotros se nos ha dado con abundancia, aún lo más poco, aún tener una comida diaria, aún tener un lugar donde descansar. Mis hermanos, eso es tener abundancia. Y debemos de esa misma forma ser generosos, contribuyendo a los hermanos, contribuyendo a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en Cristo. Y la generosidad comienza en el corazón, mis hermanos. La generosidad no comienza cuando nos suban el sueldo, no comienza cuando paguemos todas las deudas. La generosidad comienza en el corazón, aún en medio de la escasez. Allí comienza la generosidad. Aún dando poco, aún dando algo que para nosotros creyéramos o pensáramos que fuera insignificativo, allí es donde comienza la generosidad. Y esto solo lo puede producir el evangelio. En usted y en mi corazón, esto solo lo puede producir el evangelio. El mundo nos enseña y nos muestra que somos dueños de las cosas. No está mal, no estoy diciendo que no luchemos por nuestras cosas, pero a la luz de la palabra y del evangelio nosotros somos mayordomos de lo que no se nos ha dado. Somos administradores de un tesoro que el dueño es Dios. Somos administradores de esos recursos y debemos ser sabios. Y nuestra mayor responsabilidad como mayordomos, según la palabra, es contribuir a las necesidades de los santos, es contribuir a las necesidades de hermanos y hermanas en Cristo. Y esto incluye también contribuir para el avance del evangelio.
Otra acción tangible que vemos aquí, que Pablo nos muestra, es la hospitalidad. Como creyentes debemos ser hospedadores. Debemos buscar abrir las puertas de nuestro hogar, incomodarnos. Eso lo que muestra es humildad, eso lo que muestra es abrir y quitar esas máscaras que mostraba al comienzo en el versículo 9. Ese amor sin hipocresía se refleja cuando uno es hospitalario, cuando uno recibe gente. Cuando alguien se queda en su casa y se da cuenta de los conflictos, se da cuenta de cómo le respondemos a nuestra esposa, cómo corregimos a nuestros hijos, cómo respondemos cuando se nos salta la ira, ahí estamos quitando esas máscaras. Por eso se nos llama también a ser hospitalarios. Y aquí puntualmente Pablo, entendiendo el contexto, sabiendo que le escribe a la iglesia de Roma, sabe que habían muchos hermanos viajando por ciudades y Roma era un lugar no solo costoso para quedarse, para los que llevaban el evangelio, sino también un lugar peligroso. Así que Pablo también aquí lo que nos muestra es hospedar para contribuir también para el evangelio. El evangelio nos impacta y cómo se ve eso reflejado en generosidad y en hospitalidad. Pero hospitalidad para ese avance también del evangelio. Los líderes de la iglesia también debemos reflejar esa hospitalidad, eso lo vimos en Tito 1. Debemos ser hospitalarios, debemos abrir nuestro hogar. Esto da un testimonio. Ahora, a los no creyentes, a los que cuando hospedamos no creyentes, el testimonio que da es que tenemos un corazón desinteresado, es un corazón amplio. Cuando hospedamos gente que tal vez no es creyente, ahora usted preguntará, bueno, ¿en qué caso podemos hacer esto? Como iglesia trabajamos para capacitarnos y conocer un poco más el servicio a los vulnerables, en la adopción. Ahí estamos siendo hospitalarios. Cuando ayudamos al vecino con algo, estamos siendo y trabajando frente a la hospitalidad. Y allí, mis hermanos, mostramos ese corazón desinteresado, ese corazón verdadero, en el cual podemos ya predicarles y mostrarles el evangelio. Y cuando la hospitalidad se refiere a los creyentes, lo que muestra es una unidad en Cristo. Cuando viene un hermano de otra ciudad, de otro lugar y necesita un lugar donde quedarse y abrimos nuestro hogar, claro, muchas veces lo que pensamos es, va a estar más cómodo en un hotel, va a estar más cómodo en tal lugar. Pero aquí la palabra no nos muestra de condiciones para la hospitalidad. Solo si su casa es 5 estrellas, entonces sea hospitalario. No. Abramos nuestro hogar. Abramos nuestra posibilidad para compartir con un hermano un almuerzo, una cena y aún dormir en nuestro hogar, crecer en eso. Y mis hermanos, como iglesia hemos podido vivir este privilegio porque sé que hay muchos hermanos que han hospedado, pastores y hermanos que han pasado por esta ciudad. Bogotá es una capital y muchos vienen a hacer trámites o a veces a venir a visitar. Seamos hospitalarios. Como conclusiones, mis hermanos, nada de esto, de lo que hemos visto, puede salir de un corazón que no ha sido transformado por el evangelio. Si usted piensa por un segundo, nada de lo que vemos, ni el amor, ni el servicio, ni la oración, ni la generosidad pueden salir de un corazón que no sea transformado por el evangelio. Necesitamos cada día que el evangelio nos recuerde estas cosas. De lo contrario, se quedaría simplemente en un mensaje moralista, en un mensaje en que todos debemos hacer esto, esto y esto. No lo hacemos en nuestras fuerzas. Estas imágenes que Pablo nos muestra no son simples sugerencias, no son simples ideas que Pablo tiene acerca de cómo debería ser esto o lo otro. Son imperativos, mis hermanos. Son mandatos de la palabra y usted y yo debemos obedecerla, debemos actuar conforme a esto. Ahora, si juntamos todas estas imágenes que Pablo nos muestra, no solo en estos versos, sino si usted quisiera seguir durante todo el capítulo 2 y como vimos al comienzo, hasta el 16, lo que nos muestra son imágenes de cómo se ve reflejada esta vida del creyente en la manera práctica. Y lo que podemos hacer es la manera de contraste, ver nuestra vida como ese retrato también. Cómo estamos mostrándonos frente a eso, cómo estamos viéndonos frente a eso, cómo estamos evaluando nuestras vidas frente a eso. ¿Qué debemos cambiar?
¿Qué áreas estamos siendo completamente diferentes y decimos, definitivamente mi vida no se ve como eso? A eso nos lleva el Evangelio. Por eso son imperativos a que cambiemos esas cosas, no en nuestras fuerzas, vuelvo y les digo, mis hermanos, sino dependiendo del Espíritu, dependiendo de la palabra, dependiendo de la obra de Cristo. Y tal vez usted viene y dice, bueno, pero yo aún no sé, estoy seguro si soy creyente o nada de esto para mí tiene sentido, yo no puedo amar de esa manera, no puedo servir de esa manera o no estoy sirviendo tampoco, no oro de esa manera. No doy tampoco de esa manera, no tengo generosidad. Mis hermanos, la más profunda expresión de amor y servicio y generosidad la dio Cristo en la cruz. Si no hemos vivido eso, es momento de dejar que nuestras vidas sea transformada y nuestro corazón sea transformado por el Evangelio de Cristo. No solo nos dio un ejemplo, sino que se sacrificó en la cruz, dio su vida, el Hijo de Dios, el único intermediario que era capaz de redimir, de perdonar nuestros pecados, de poner nuestra cuenta a salvo, en paz y salvo frente a Dios. Él se entregó su vida, su muerte y resucitó al tercer día para que pudiéramos ser perdonados. Solo en Cristo hallamos ese amor sincero, sin máscaras. Solo en Cristo hallamos esas fuerzas para servir, esas fuerzas que decíamos de esa locomotora para servir en las cosas del reino de Dios. Mis hermanos, el Evangelio produce en nosotros estas cosas que vimos: una vida de amor, una vida de servicio y una vida de generosidad. Que podamos meditar en esta palabra, que podamos profundizar, no solo en este capítulo 12, sino en los siguientes capítulos de Romanos, y ver nuestra vida frente a eso, cómo respondemos ante las verdades que hemos visto de nuestras creencias, de lo que somos como iglesia y como creyentes. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque diste a Cristo, Señor, para que pudiéramos vivir, Padre Santo, estas cosas, para que pudiéramos ser perdonados, Señor, y aceptados. Padre, gracias, Señor, porque esas promesas que veíamos esta mañana en Génesis, esas promesas que vemos, Señor, son cumplidas en Cristo. Gracias porque Cristo, Señor, es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Gracias porque en Cristo podemos estar confiados de que hay una fe fundamentada en la verdad, fundamentada en evidencias claras. Ayúdanos a verlas cada día, ayúdanos a aferrarnos a eso que es bueno, a tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme a estas verdades. Padre, ayúdanos, Señor, que cuando seamos retratados, Señor, nuestras imágenes o la imagen de nuestro corazón, Señor, refleje que ha sido impactado por el Evangelio, que ha sido impactado por estas verdades, Padre Santo. Sabemos que nos cuesta, Señor, sabemos que es difícil. En medio del sufrimiento, Señor, sabemos que nos agotamos, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar, Padre Santo, teniendo los ojos, Señor, en esa esperanza mayor, orando, Señor, dedicados a la oración, Padre Santo, y a la lectura de tu palabra, a meditar en tu palabra, Dios. Oro por mis hermanos, Señor, y te ruego que sea tu palabra, Señor, la que traiga vida y salvación en esta tarde, Padre Santo. Cualquier cosa, Señor, que yo haya dicho que sea de ideas mías, Señor, o de pensamientos míos, sea desechado y quitado, Señor, y que la palabra viva, Señor, eche raíz, Padre Santo, en nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.